Mi hija dijo que iba a arreglar el armario, pero el collar que vi en su suegra era el de mi boda. No hay traición más cruel que la que viene de quien más amas. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si por un segundo sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Mi nombre es Amparo Guillén. Tengo 69 años y vivo sola en un pequeño piso en el barrio de Las Delicias, en Zaragoza. Cada mañana me levanto a las 7 en punto. Me preparo un café cortado en la taza de porcelana que mi madre me regaló hace 40 años y me siento junto a la ventana que da al patio interior del edificio. Desde ahí puedo ver el tendedero de la vecina del segundo, los maceteros del primero y escuchar las voces de los niños que van al colegio. Llevo el mismo camisón de algodón azul que compré en el Corte Inglés hace 5 años, cuando aún creía que tenía motivos para vestirme bonita. Mis manos, arrugadas pero firmes, sostienen esa taza con la misma delicadeza con la que sostuve a mis hijos cuando eran pequeños. Mis cabellos grises, siempre recogidos en un moño bajo, enmarcan un rostro que ha aprendido a sonreír incluso cuando el alma está rota. La rutina se había vuelto mi refugio. Después del café, barría el piso, regaba las plantas del balcón, un geranio rojo y una mata de perejil que insistía en crecer. Y esperaba. Esperaba a que sonara el teléfono. Esperaba una visita. Esperaba que alguien recordara que existía. Era domingo 15 de octubre. Llovía con ese gris húmedo que se mete en los huesos y no te abandona en días. El cielo de Zaragoza tenía ese color plomizo que anuncia el otoño crudo. Y yo estaba sentada en mi sillón de terciopelo verde, el mismo donde Eloy solía quedarse, dormido viendo el fútbol, hojeando el álbum de fotos familiares. Las páginas amarillentas crujían bajo mis dedos. Ahí estábamos todos. Eloy con su bigote poblado y su sonrisa torcida. Yo con el pelo castaño y la cintura que tuve hasta los 40. Lucía de niña con sus coletas despeinadas corriendo por el parque grande. Y mi hijo menor, Javi, siempre serio, incluso a los 5 años. Sonó el timbre. 3 toques cortos, como siempre hacía Lucía. Corrí a abrir. No había tenido visitas en 2 semanas. «Hija, qué alegría verte», dije, abrazándola con esa efusividad desesperada de quien vive hambrienta de cariño. Lucía, de 42 años, alta como su padre, pero con mi nariz respingona, llevaba puesta una chaqueta de cuero marrón que yo no le conocía, vaqueros ajustados, y unas botas de tacón que hacían que caminara diferente. Más segura, más distante. «Hola, mamá», me contestó, dándome un beso rápido en la mejilla. Su perfume era nuevo, más caro que los que solía usar. Olía a vainilla y a algo que no supe identificar. Algo que no era para mí. «¿Cómo está el niño? ¿Y Marcos?» «Bien, bien. Oye, mamá, ¿te importa si reviso tu armario? Quiero buscar esa manta azul que me gustaba de niña. La necesito para el salón nuevo». Mi corazón dio un vuelco de alegría. Hacía meses que no me pedía nada, que no me incluía en sus planes, que no parecía necesitarme para nada. «Claro, hija. Haz lo que quieras», le respondí, contenta por su visita. «¿Quieres que te prepare un té? ¿Un café? Tengo magdalenas caseras». «No, mamá. Tengo prisa. Solo será un momento». Se dirigió a mi habitación con pasos decididos. La escuché abrir la puerta del armario empotrado, mover cajas, abrir cajones. El sonido del papel de seda que protegía mi ropa buena. El roce de las perchas. Sus suspiros de impaciencia. Desde la cocina, donde fingía ordenar la vajilla para no parecer entrometida, la oía revolver mis cosas con una familiaridad que me tranquilizaba. Pensé que tal vez estaba arreglando algo más, que tal vez, después de tanto tiempo, había vuelto a ser mi niña. Estuvo ahí dentro más de 20 minutos. Cuando salió, llevaba una bolsa pequeña de tela en la mano, de esas que yo usaba para guardar los zapatos buenos. «¿Encontraste la manta, hija?» Sí. Gracias, mamá. Me tengo que ir. Marcos me está esperando en el coche». La abracé antes de que se fuera. Su cuerpo se tensó ligeramente, como si el contacto la incomodara. «¿Cuándo vienes otra vez?», le pregunté, aferrada, a sus brazos. «Pronto, mamá, pronto». Pero no me miró a los ojos cuando lo dijo. La vi alejarse desde la ventana. Marcos la esperaba en su BMW negro, el motor encendido. Ni siquiera subió a saludarme. Lucía se montó rápidamente. Guardó la bolsa en el asiento trasero con cuidado, como si llevara algo frágil. Me quedé ahí, viendo cómo desaparecían por la avenida de Madrid, con una sensación extraña en el pecho. Una mezcla de alegría por la visita y una inquietud que no sabía explicar. Esa noche, como todas las noches desde que enviudé hace 8 años,
Cené sola frente al televisor, tortilla francesa con pan tostado, un yogur y una infusión de minas y tila. Los mismos sonidos de siempre, el tic-tac del reloj de péndulo de la sala, el murmullo lejano de los televisores de los vecinos, el goteo del grifo de la cocina que nunca conseguía arreglar del todo. Antes de acostarme, fui a mi habitación a cerrar las ventanas. El armario seguía abierto. Lucía había dejado todo ordenado, pero diferente. Mis vestidos colgaban en otro orden. Las cajas de zapatos estaban apiladas de manera distinta. Me quedé ahí parada, en camisón, mirando ese espacio que contenía toda mi historia. Los vestidos de cuando Eloy y yo salíamos a bailar los sábados por la noche al casino de Zaragoza. Los zapatos de tacón que usé en la comunión de Lucía. El abrigo negro que me puse en el funeral de mi marido. Y al fondo, en la balda más alta, la caja de madera donde guardaba mis tesoros más preciados. No la toqué. No tenía por qué. Lucía había venido por una manta, nada más. Pero esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, una imagen no me abandonaba. La bolsa de tela que llevaba mi hija. Era demasiado pequeña para una manta. 2 semanas después, un domingo, igual de gris, mi vecina Teresa vino corriendo por el pasillo. La escuché subir las escaleras de 2 en 2, jadeando. ¡Amparo! ¡Amparo! ¡Ábrele a Teresa! Salí en zapatillas y bata. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Tienes que ver esto. Las fotos de la cena de compromiso de Lucía. Están en Facebook. Y la madre de Marcos llevaba un collar precioso, antiguo como de novia. Seguro que es una reliquia de su familia. Mi sangre se heló. Teresa tenía el móvil en la mano, emocionada, ajena al terror que crecía en mi pecho. Ven, que te enseño. Está guapísima la señora Rosario. Entré con ella a mi salón, las piernas temblorosas, y me senté frente a la pantalla pequeña. Ahí estaba la foto. La señora Rosario, vestida de rojo vino, el cabello recién peinado en la peluquería, sonriendo con suficiencia. Y en su cuello, mi mundo se derrumbó. En su cuello estaba mi collar de boda. Me quedé paralizada mirando esa foto durante minutos que se sintieron como horas. Teresa seguía hablando, emocionada por el evento social, pero su voz se convirtió en un murmullo lejano. Mi mundo se había reducido a esa imagen en la pantalla. La señora Rosario luciendo mi collar como si fuera suyo, como si tuviera derecho a llevarlo. ¿Amparo? ¿Estás bien? Te has puesto muy pálida. Sí, es que me parece conocido ese collar. Claro, los collares antiguos siempre nos recuerdan a algo. Mi abuela tenía uno parecido. Bueno, me voy, que tengo que hacer la compra. Qué elegante está la familia de tu hija. Cuando Teresa se fue, corrí como pude hasta mi habitación. Mis piernas de 69 años apenas me sostuvieron mientras arrastraba la silla hasta el armario. Con manos temblorosas, alcancé la caja de madera del estante más alto, esa caja que guardaba como un tesoro desde hace décadas. La bajé con cuidado, como siempre hacía, y la coloqué sobre la cama. La abrí, vacía, completamente vacía. Solo quedaba el paño negro donde envolvía el collar y el aroma tenue a lavanda que siempre dejaba dentro para proteger las joyas de la humedad. Ese collar fue un regalo de bodas de mi marido Eloy. No lo compró en una joyería cualquiera. Lo mandó a hacer a mano en Toledo, en el taller de don Ricardo, un artesano que trabajaba el oro como sus abuelos le habían enseñado. 3 perlas pequeñas en oro blanco, una por cada año que Eloy esperó para poder casarse conmigo, porque primero tuvo que ahorrar, conseguir trabajo estable en Renfe, y convencer a mi padre de que era un buen partido. Una por cada año que esperé a que fueras mía, Amparo, me dijo cuando me lo puso el día de nuestra boda en la iglesia del Pilar, con sus manos nerviosas y esa sonrisa tímida que solo yo conocía. Durante 41 años de matrimonio, me lo ponía solo en las ocasiones más especiales, bodas de familiares, comuniones, alguna que otra cena importante. Después de su muerte, lo guardé envuelto en ese paño negro, como si protegerlo del mundo pudiera proteger también los recuerdos que llevaba consigo. Me senté en el borde de la cama, con la caja vacía en las manos, y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Pero no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de incredulidad, de una traición tan profunda que me cortaba la respiración. Los recuerdos comenzaron a agolparse en mi mente como una avalancha. Toda una vida de sacrificios que mi hija parecía haber olvidado por completo. Recordé cuando Lucía tenía 19 años y quedó embarazada de su novio de entonces, un chico que desapareció en cuanto se enteró.
Yo vendí las pulseras de oro que Eloy me había regalado por nuestro 10º aniversario para pagarle los pañales, la ropa, la cuna. Durante meses, mientras ella terminaba sus estudios, yo crié a ese niño como si fuera mío. Me levantaba. A las 3 de la madrugada, cuando lloraba, le daba el biberón. Lo mecía hasta que se dormía. Gracias, mamá, me decía entonces. No sé qué haría sin ti. Recordé cuando Lucía conoció a Marcos, 8 años después. Él era divorciado, con 2 hijos de su anterior matrimonio y tenía deudas. Yo hipotequé mi casa para prestarles el dinero del negocio que querían montar juntos. Una pequeña galería de arte en el casco histórico. Nunca me devolvieron ni un euro. Pero tampoco se lo pedí. Los veía felices. Y eso me bastaba. Es solo temporal, mamá, decía Lucía. En cuanto el negocio funcione, te devolvemos todo con intereses. Recordé las Navidades de los últimos 5 años. Antes, siempre las celebrábamos en mi casa. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el cordero asado, las croquetas caseras, los polvorones que hacía siguiendo la receta de mi madre. Decoraba la mesa con el mantel de encaje que bordé durante mi primer embarazo. Encendía las velas buenas, sacaba la vajilla de la abuela. Pero poco a poco, las excusas empezaron. Este año es mejor en casa de los suegros de Marcos, tienen más espacio. El niño está más cómodo en su casa. La señora Rosario ya ha preparado todo. Y yo, que había criado a sus hijos cuando ella no podía, que había dado mi dinero cuando lo necesitaba, que había abierto mi casa y mi corazón sin condiciones, me quedaba sola en Nochebuena, calentando una sopa de sobre frente al televisor, viendo las campanadas desde un sillón vacío. Recordé los cumpleaños de mi nieto. Durante años yo era quien se encargaba de todo. La tarta casera, los globos, los regalos que compraba rebuscando en las rebajas, para que no se notara que mi pensión apenas me alcanzaba. Pero desde que se casó con Marcos, las celebraciones se trasladaron a lugares caros, restaurantes donde un menú costaba lo que yo gastaba en comida en una semana. Es que el niño prefiere los sitios modernos, mamá, me decía Lucía cuando yo preguntaba si podía colaborar en algo. No te preocupes por nada. Pero lo que más me dolía recordar eran las enfermedades. Cuando me operaron de la vesícula hace 3 años, pasé 5 días ingresada en el hospital universitario. Lucía vino a verme una sola vez, media hora, porque tenía una reunión importante en la galería. El resto del tiempo lo pasé sola, mirando el techo blanco de la habitación, escuchando a las otras pacientes recibir visitas de familias enteras que llenaban las habitaciones de flores, risas y conversaciones. Cuando me dieron el alta, volví a casa sola en taxi, cargando la bolsa de medicamentos, y encontré mi nevera vacía. Tuve que bajar caminando despacio hasta el supermercado del barrio para comprar algo de comida, con los puntos de la operación todavía tirantes y un dolor que me cortaba la respiración cada vez que me agachaba. ¿Cómo estás, mamá? Me llamo Nama. Preguntó Lucía por teléfono una semana después. Perdona que no haya pasado, pero hemos tenido mucho lío con una exposición nueva. Y yo, como siempre, dije que estaba bien, que no se preocupara, que ya me las arreglaba sola, porque eso era lo que había aprendido a hacer durante todos estos años. Arreglármelas sola, sonreír cuando me dolía, callar cuando me sentía olvidada, dar cuando no recibía nada a cambio. Pero robarme el collar de mi boda, eso era diferente. Eso no era olvido, ni descuido, ni prioridades mal puestas. Eso era crueldad pura. Era borrar de un plumazo la historia que construí con el hombre que amé durante más de 4 décadas. Me levanté de la cama con las piernas temblando y fui hasta el teléfono. Marqué el número de Lucía con dedos torpes, el corazón golpeándome, tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Saltó el buzón de voz. Hola. Has llamado a Lucía. No puedo atenderte ahora, pero déjame un mensaje y te llamo en cuanto pueda. Colgué sin decir nada. Volví a llamar. Buzón de voz otra vez. A la tercera llamada. Por fin contestó. ¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupada. Su voz sonaba impaciente, molesta como si yo fuera una clienta pesada que interrumpía su trabajo. Lucía, ¿tú le diste mi collar a la madre de Marcos? Hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la línea. Un silencio denso, cargado de una tensión que pude sentir incluso a través del teléfono. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado, se había vuelto fría, cortante como un cuchillo. Mamá, ese collar llevaba años guardado sin usar. Ni te acordabas de él. Era de mi boda, Lucía. Lo guardaba porque era lo último que tenía de tu padre. Pues ahora es un regalo para mi suegra. Y te lo digo con cariño, mamá. Deja de dramatizar. Deja de hacerte siempre la víctima.
Las palabras me golpearon como bofetadas. Hacerte la víctima. Después de toda una vida cuidándola, protegiéndola, sacrificándome por ella, así era como me veía. Como una vieja dramática que se hacía la víctima. ¿Cómo puedes hablarme así? Soy tu madre. Y ella es la madre de mi marido. Se merece un gesto bonito después de todo lo que ha hecho por nosotros. Colgué. No porque no tuviera fuerzas para seguir discutiendo. Colgué porque sentí una náusea tan violenta que tuve que correr al baño. Vomité. Literalmente vomité en el lavabo, con arcadas secas que me dejaron temblando y jadeando. Me temblaban las piernas de tal manera que tuve que sentarme en el suelo del baño, apoyada contra la pared fría. Nunca en mis 69 años me había sentido tan traicionada. No era solo el collar, era que mi hija había decidido que yo ya no contaba para nada, que mis sentimientos no importaban, que mi historia se podía regalar como si fuera un objeto sin valor. Esa noche no cené. Me quedé sentada en el sillón del salón hasta muy tarde, mirando las fotos familiares que tenía sobre la mesa auxiliar, preguntándome cuándo exactamente había dejado de ser una madre para convertirme en un estorbo. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Me despertaba cada mañana esperando que todo hubiera sido una pesadilla, que el teléfono sonara y escuchara la voz de Lucía pidiendo perdón, explicándome que había sido un malentendido terrible. Pero el teléfono permanecía mudo, y la realidad se instalaba cada día con más crueldad en mi pecho. Dejé de salir a comprar el pan al bar de Manolo, porque no soportaba que me preguntara por la familia con esa sonrisa amable de toda la vida. Dejé de bajar al buzón por si había cartas, porque el simple acto de abrir la puerta me recordaba que nadie me escribía, nadie me buscaba, nadie se acordaba de que existía. El miércoles por la tarde sonó el timbre. Mi corazón se disparó, pensando que tal vez era Lucía, que había venido a devolverme el collar y a pedirme perdón. Corrí a abrir con una esperanza tan desesperada que me mareé. Era el cartero, con un paquete para la vecina del primero. Disculpe, señora Amparo. ¿Puede dárselo cuando la vea? No está en casa. Asentí sin voz y cerré la puerta. Me quedé ahí parada, con el paquete de una desconocida en las manos, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer otra vez. Hasta el cartero tenía más consideración hacia mí que mi propia hija. El sábado siguiente recibí una invitación por WhatsApp. Era un mensaje grupal de Marcos. Familia, os invitamos a cenar este domingo en casa para celebrar que la galería ha sido seleccionada para participar en la Feria de 1920 Arte Contemporáneo de Madrid. Será a las 3 de la tarde. Confirmad si venís. Había varias respuestas de entusiasmo. Los hermanos de Marcos, la señora Rosario, incluso algunos amigos. Al final del hilo de mensajes, como si fuera una ocurrencia tardía, apareció mi nombre. Amparo, tú también estás invitada, por supuesto. Por supuesto. Como si mi asistencia fuera un trámite, una obligación social más que cumplir. Pero fui. A pesar del dolor, a pesar de la humillación, fui. Porque en el fondo de mi alma todavía latía la esperanza de que mi hija me mirara a los ojos y reconociera lo que había hecho, que en algún momento de la tarde, cuando estuviéramos solas, me pidiera perdón y me devolviera lo que era mío. Me arreglé con especial cuidado. Me puse el vestido azul marino que reservaba para las ocasiones importantes, el que me quedaba bien y disimulaba los kilos que había ganado desde la viudedad. Me maquillé con la paleta de sombras que me regaló Lucía hace 3 Navidades, la única que me había regalado en años, y que seguramente compró de última hora en algún duty free de aeropuerto. Llegué a las 3 en punto, cargando una tarta de manzana que había estado haciendo desde las 7 de la mañana, la masa quebrada, hecha con la mantequilla buena, las manzanas, peladas una por una con el cuchillo que afilé especialmente, la canela, la que compraba en la especiería de la Plaza del Pilar, porque sabía diferente a la del supermercado. Marcos. Me abrió la puerta con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Amparo, qué bien que hayas venido. Pasa, pasa. La casa olía a comida casera, pero no reconocí los aromas. No eran los platos que yo le había enseñado a hacer a Lucía, ni las recetas familiares que había transmitido de generación en generación. Olía a algo diferente, más sofisticado, más caro. Entré al salón y me quedé paralizada. Todos estaban ahí. La familia de Marcos sentada cómodamente en el sofá nuevo, que yo no había visto antes. Algunos amigos que no me conocían y que apenas levantaron la mirada cuando entré. Y en el centro de todo, como una reina en su trono, estaba la señora Rosario. Llevaba un vestido gris perla que le quedaba perfecto, el cabello recién peinado. En ondas suaves, y en su cuello, como una corona de triunfo, estaba mi collar. Mi collar de boda,
Brillaba contra su piel bronceada por algún viaje reciente que yo no sabía que había hecho. Las 3 perlas parecían más pequeñas en su cuello, menos importantes, como si hubieran perdido su significado al cambiar de dueña. ¡Amparo!, exclamó con una sonrisa que me heló la sangre. ¡Qué guapa vienes! Aunque claro, a nuestra edad ya no se puede competir con recuerdos nuevos, ¿verdad? La frase me golpeó como una bofetada. Sabía perfectamente que ese collar era mío, que había sido de mi boda, y lo estaba usando como una declaración de victoria. Hola, Rosario, conseguí susurrar, clavando la mirada en el suelo. Lucía apareció desde la cocina llevando una bandeja de canapés. Estaba preciosa, más arreglada de lo que la había visto en meses. Llevaba un vestido negro que no conocía, zapatos nuevos y un maquillaje perfecto que le iluminaba el rostro. «Mamá», me saludó con un beso rápido en la mejilla, como si no hubiera pasado nada entre nosotras. Como si la conversación del teléfono hubiera sido una pesadilla mía. «¿Dónde pongo la tarta?», pregunté, sosteniendo mi ofrenda casera como un escudo. «Ah, sí, déjala en la cocina. Ya tenemos postre, pero seguro que está buenísima». Me acompañó hasta la cocina, donde pude ver una mesa rebosante de comida que obviamente había sido encargada a algún catering caro. Jamón ibérico cortado a máquina, quesos de importación, tartas de diseño que costaban lo que yo gastaba en comida en un mes. Mi tarta de manzana casera, con su aspecto humilde y su aroma a canela, parecía fuera de lugar entre tanta sofisticación. «La mesa está preciosa», dije, intentando hacer conversación. «Sí». Rosario me ayudó a organizarlo todo. Tiene un gusto exquisito para estas cosas. Es que viene de familia de bien, ¿sabes? Entiende de protocolo, de cómo hay que hacer las cosas cuando recibes gente importante. Cada palabra era una puñalada. Gente importante. Yo, que la había criado, que había sacrificado mi vida por la suya, ya no era gente importante. Volvimos al salón donde la conversación giraba en torno al éxito de la galería, los contactos importantes que habían conocido, las exposiciones futuras que estaban planeando. Yo me senté en una silla cerca de la ventana, lejos del grupo principal, como una espectadora de una obra de teatro en la que no tenía papel. «Y cuéntanos, Marcos», decía uno de sus amigos, «¿cómo conseguiste el local en pleno casco histórico? Debe de ser carísimo». Marcos sonrió con esa sonrisa de triunfo que ponen los hombres cuando hablan de dinero. «Bueno, tuvimos suerte. El propietario nos hizo un precio muy especial. Casi simbólico, diría yo. Yo sabía perfectamente quién era ese propietario generoso. Yo sabía quién había hecho posible ese precio simbólico, pero nadie en esa habitación parecía recordarlo, y mucho menos agradecerlo. Durante la comida, me senté al final de 1700 de la mesa, cerca de la cocina. Nadie me dirigía la palabra directamente. Cuando alguien me decía algo, era por cortesía. Preguntas vacías sobre mi salud o el tiempo que no requerían respuestas reales. «¿Cómo está usted, señora Amparo?», me preguntaba alguno de los invitados cuando había un silencio incómodo. «Bien, respondía yo, cortando el jamón en trozos diminutos que apenas podía tragar porque tenía la garganta cerrada. Mientras tanto, la señora Rosario era el centro de atención. Contaba anécdotas de sus viajes, daba consejos sobre decoración, opinaba sobre arte con la seguridad de quien se cree con derecho a hacerlo, y cada vez que se movía, mi collar se balanceaba ligeramente, captando la luz de la lámpara del comedor, como si fuera un faro que anunciara mi derrota. «Este collar es precioso, Rosario», comentó una de las amigas de Lucía. «¿Es una herencia familiar?» «Sí», respondió sin vacilar, tocando las perlas con los dedos como si fueran suyas desde siempre. «De mi familia política. Mi nuera es muy generosa. Mi nuera. Como si yo fuera invisible. Como si mi dolor no importara. Como si mi historia pudiera reescribirse con tanta facilidad». Lucía sonrió orgullosa, como si hubiera hecho algo maravilloso al regalar lo que no era suyo. Después de comer pusieron música. Era jazz suave, música sofisticada que yo no conocía. Marcos y Lucía bailaron una pieza, y luego otros invitados se unieron. La señora Rosario bailó con un señor mayor que había venido solo, moviéndose con elegancia mientras mi collar brillaba bajo las luces del salón. Yo me quedé sentada, sola en mi silla, recogiendo los platos sucios que los demás abandonaban, sin pensar, como si fuera la sirvienta, como si ese fuera mi lugar natural en esa casa que yo había ayudado a pagar. «Déjalo, mamá», me dijo Lucía cuando vio que estaba apilando los platos. «Ya lo recogemos después». Pero no lo decía con cariño. Lo decía con la misma incomodidad con la que hablarías a alguien que está haciendo algo inapropiado en público. A las 7 de la tarde, cuando ya no pude soportar más la tortura, me levanté para irme.
¿Ya te vas, mamá?, preguntó Lucía, pero su tono no sonaba a que quisiera que me quedara. Sí, estoy un poco cansada. Te acompaño al autobús, se ofreció Marcos, más por educación que por ganas. No hace falta. Puedo ir sola. En la puerta, la señora... Rosario se acercó para despedirse. Se inclinó para darme 2 besos, y cuando lo hizo, las perlas de mi collar rozaron mi mejilla. Ha sido un placer, Amparo. Espero que nos veamos pronto. El tacto frío del oro blanco contra mi piel fue como una descarga eléctrica. Era la primera vez que tocaba mi collar desde que se lo habían robado, y el contraste entre la frialdad del metal y el calor de mis lágrimas contenidas me resultó insoportable. Esa noche, sola en mi casa, no encendí las luces. Me senté en el sillón del salón, a oscuras, con la tarta de manzana, intacta sobre la mesa de la cocina. Nadie la había probado. Nadie la había echado de menos. Me quedé ahí hasta muy tarde, en silencio, sintiendo cómo algo dentro de mi pecho se quebraba definitivamente. No era solo el corazón, era algo más profundo, más estructural. Era la confianza, era la esperanza, era la creencia de que el amor de madre significaba algo. Por primera vez en mi vida tuve un pensamiento que me aterró. ¿Y si dejara de intentar? ¿Y si simplemente desapareciera de sus vidas como ellos habían hecho desaparecer mi collar? ¿De las suyas? La semana siguiente al desastre de la cena, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo. Algo que Eloy me había pedido que hiciera antes de morir, pero que el miedo y la comodidad de la ignorancia habían mantenido guardado, en un cajón de mi mesita de noche. El testamento sellado. Eloy murió hace 8 años de un infarto fulminante mientras podaba los rosales del patio. No tuvo tiempo de despedirse, ni de decirme dónde había guardado los papeles importantes, ni de explicarme los detalles de nuestra situación económica que él siempre había manejado para no preocuparme. Después del funeral, el notario, don Fernando Ruiz, un señor mayor con gafas gruesas y voz suave, me entregó un sobre lacrado. Su marido dejó instrucciones muy específicas, señora Guillén. Este testamento debe abrirse solo cuando usted lo considere necesario, no antes. Él confiaba en su criterio. Durante 8 años, ese sobre había permanecido en el cajón de mi mesita de noche, junto con las pastillas para dormir que ya no tomaba y los rosarios que mi madre me había dejado. Lo veía cada noche cuando apagaba la luz, pero nunca me atrevía a abrirlo. Era como si romper ese sello significara cerrar definitivamente el capítulo de mi vida con Eloy, admitir que ya no podía consultarle las decisiones importantes. Pero, ahora, sentada en mi salón con el corazón hecho pedazos y la sensación de haber perdido no solo a mi marido sino también a mi hija, necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo había llegado a convertirme en una mujer invisible en mi propia familia. El lunes por la mañana, temprano, tomé el autobús hasta el centro de Zaragoza. Era uno de esos días de noviembre en los que el frío se cuela por los huesos y el cielo está tan gris que parece que nunca va a volver a salir el sol. Llevaba mi abrigo más abrigado, el marrón que me compré cuando Eloy todavía vivía, y el bolso negro donde guardaba el sobre como si fuera un tesoro peligroso. La notaría estaba en la calle Alfonso Prino, en uno de esos edificios antiguos con portales de mármol y ascensores que crujían. Don Fernando había envejecido en estos 8 años. Ahora tenía el pelo completamente blanco y caminaba más despacio, pero sus ojos seguían siendo igual de bondadosos. Señora Guillén, me saludó con una sonrisa cálida. ¿Ha decidido finalmente abrir el testamento de su marido? Asentí, sin confiar en mi voz para explicar los motivos que me habían llevado hasta ahí. Me senté en la silla de cuero gastado frente a su escritorio, mientras él abría el sobre con un cortapapeles antiguo, que parecía haber abierto miles de secretos familiares a lo largo de los años. Su marido era un hombre previsor, comentó mientras desdoblaba los papeles, y muy protector con usted. Comenzó a leer con voz pausada, traduciendo el lenguaje legal a palabras que yo pudiera entender. Al principio todo parecía normal. La casa quedaba a mi nombre, los ahorros también, algunas pequeñas inversiones que yo ni sabía que existían. Pero entonces llegó a una parte que me dejó sin respiración. Además, don Eloy Martínez compró a nombre suyo los siguientes inmuebles y comenzó a enumerar direcciones que yo no conocía. Un local comercial en la calle Mayor, en pleno casco histórico. 2 pisos en la Avenida de Madrid. Un pequeño apartamento cerca de la universidad. No entiendo, susurré interrumpiéndolo. Eloy trabajaba en Renfe. ¿Cómo pudo comprar todo eso? Don Fernando sonrió con esa expresión que ponen los notarios cuando conocen secretos que van a cambiar la vida de alguien.
Su marido heredó una suma considerable de su tío Ricardo, el que vivía en Barcelona. ¿No se acuerda? Fue hace unos 15 años. Don Eloy decidió invertir ese dinero en propiedades, pero pidió expresamente que no se lo dijera hasta después de su muerte. Quería que fuera una sorpresa. Una sorpresa. Mi Eloy siempre pensando en mí, incluso después de muerto. Pero entonces, ¿quién cobra los alquileres de esas propiedades? Una gestoría se encarga de todo. Los ingresos se depositan automáticamente en una cuenta bancaria que está a su nombre, pero que nunca ha utilizado. Déjeme calcular. Revisé unas páginas. Debe de haber acumulado alrededor de 80.000 euros en estos 8 años. Me mareé. Literalmente el mundo comenzó a dar vueltas a mi alrededor y tuve que agarrarme a los brazos de la silla para no caerme. ¿80.000 euros? Repetí, como si las palabras fueran de otro idioma. Y eso sin contar el valor de las propiedades en sí. Señora Guillén, usted es una mujer con patrimonio considerable. Don Fernando siguió explicándome los detalles, pero yo había dejado de escucharlo. Mi mente estaba en otro lugar, procesando una revelación que lo cambiaba todo. El local comercial de la calle Mayor. Esa dirección me sonaba familiar. Don Fernando, lo interrumpí con voz temblorosa. ¿Puede decirme otra vez la dirección de ese local comercial? Calle Mayor, 45. Es un local amplio, en una zona muy comercial. Según mis informes, se alquila a una galería de arte. El mundo se detuvo. La Galería de Marcos. El negocio que había sido seleccionado para la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid. El éxito del que presumían delante de sus amigos. Era mío. ¿Y los pisos de la Avenida de Madrid? Don Fernando consultó sus papeles. Números 67 y 89. El del 89 se alquila a una familia joven. El del 67 no necesitaba que terminara la frase. Yo conocía esa dirección de memoria. Era donde vivían Lucía y Marcos con mi nieto. El piso, donde habían celebrado la cena de la humillación, donde la señora Rosario había lucido mi collar como un trofeo de guerra. Salí de la notaría como en trance. Tenía todos los papeles en el bolso, pero no conseguía procesar completamente lo que acababa de descubrir. Caminé por las calles del centro de Zaragoza sin rumbo fijo, pasando por delante de escaparates que no veía, escuchando conversaciones que no entendía. Me senté en un banco de la Plaza del Pilar, frente a la basílica donde me había casado con Eloy hace tantos años. Las palomas picoteaban migas de pan que alguien había tirado, y los turistas se hacían fotos sonrientes delante de las torres mudéjares. Todo parecía normal, cotidiano, pero yo tenía la sensación de estar viendo el mundo desde una dimensión paralela. Durante 8 años, había vivido con la pensión mínima de viudedad, contando cada euro, comprando la carne más barata en el supermercado, remendando la ropa en lugar de comprar nueva. Durante 8 años me había sentido como una carga para mi familia, como alguien sin recursos que dependía de la caridad de otros. Y mientras tanto, yo era la dueña de la casa donde vivía mi hija. Yo financiaba el negocio del que Marcos. Y presumía. Yo era la propietaria generosa que había hecho posible sus éxitos. Y ellos lo sabían. Tenían que saberlo. Los contratos de alquiler, las transferencias bancarias, las gestiones inmobiliarias. Era imposible que no supieran quién era su casera. Durante todos estos años, mientras yo me disculpaba por no poder comprar regalos caros en Navidad, mientras me sentía pequeña e insignificante en sus reuniones sociales, ellos sabían que vivían de mi dinero, que su éxito se construía sobre mi patrimonio. Y no solo no me lo habían dicho, sino que me habían tratado como si fuera una molestia, como si les hiciera un favor al permitirles que me invitaran a sus celebraciones. El collar era solo la gota que colmó el vaso, la humillación final en una larga cadena de desprecios, que ahora cobraba un significado completamente diferente. No era una madre necesitada pidiendo atención a una hija exitosa. Era una mujer con patrimonio siendo explotada por parásitos, que se habían aprovechado de mi ignorancia y de mi amor incondicional. Esa tarde, cuando volví a casa, me senté frente al teléfono durante horas. Tenía el número de Lucía marcado, pero no conseguía decidir qué decirle. ¿Cómo empiezas una conversación así? ¿Cómo le preguntas a tu hija por qué te ha estado engañando durante 8 años? Finalmente, a las 8 de la noche, marqué el número. «Mamá, ¿qué pasa ahora?», me contestó con esa voz impaciente que había empezado a usar conmigo. «Lucía, tengo que hacerte una pregunta muy importante. Anda, dime rápido que estoy preparando la cena. ¿Tú sabes quién es el propietario del piso donde vives?» Hubo un silencio. Un silencio largo, tenso, cargado de significados que ninguna de las dos quería reconocer. «¿Por qué me preguntas eso?»,
dijo finalmente, y su voz había cambiado. Ya no sonaba impaciente. Sonaba culpable. Contéstame, Lucía. ¿Lo sabes? Otro silencio. Mamá, las cosas no son como piensas. ¿Lo sabes? Grité por primera vez en mi vida a mi hija. Sí, susurró. Lo sabemos. Y en esa palabra, en ese sí apenas audible, se desmoronó para siempre la imagen que tenía de mi hija. Ya no era la víctima de mi amor excesivo. Era una estafadora que había convertido mi generosidad en su negocio. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde que papá murió. La gestoría nos contactó para firmar los contratos. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Porque sabíamos que si te enterabas. ¿Qué? ¿Sabíais que si me enteraba qué? Que nos subirías el alquiler. O que nos echarías. Y necesitábamos estabilidad para el niño, para el negocio. Colgué el teléfono. Me quedé ahí sentada, en la penumbra de mi salón, sintiendo cómo todo lo que había creído sobre mi vida se desintegraba como un castillo de naipes. Mi hija no me había robado solo un collar. Me había robado 8 años de dignidad. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en la cocina, con una taza de tila que se enfriaba entre mis manos, mientras veía salir el sol por la ventana que daba al patio interior. Por primera vez en 8 años, no era el amanecer de una mujer resignada. Era el amanecer de una mujer que acababa de descubrir que tenía poder. A las 9 de la mañana sonó el teléfono. Era Lucía. Mamá, tenemos que hablar. Lo de anoche, puedo explicártelo todo. Su voz sonaba diferente. Nerviosa. Había perdido esa seguridad arrogante que había usado conmigo durante años. No, le dije con una calma que me sorprendió. A mí misma. Ya no hay nada que explicar. Mamá, por favor, no hagas ninguna locura. Piensa en el niño. Piensa en la familia. La familia. Qué palabra tan curiosa para describir lo que ellos habían hecho conmigo. Ya lo he pensado, Lucía, durante toda la noche. Y era verdad. Había estado pensando no solo en lo que había descubierto, sino en todos los pequeños detalles que ahora cobraban sentido. Las veces que Marcos había cancelado planes conmigo, por trabajo urgente. Las ocasiones en que Lucía había mencionado problemas económicos que se solucionaban misteriosamente al mes siguiente. Los regalos caros que se hacían entre ellos y que yo admiraba con la nostalgia de quien no puede permitírselos. Todo había sido teatro. Una representación cuidadosamente orquestada para mantenerme en el papel de la madre pobre y agradecida que no debía hacer preguntas incómodas. Mamá, ven a casa esta tarde. Podemos solucionarlo todo. ¿Cómo solucionasteis lo de mi collar? Hubo un silencio tenso. Eso es diferente. No, Lucía. Es exactamente lo mismo. Coger algo que no es vuestro y actuar como si tuvierais derecho a hacerlo. Colgué antes de que pudiera responder. El martes por la mañana, me vestí con especial cuidado. Me puse el traje azul marino que había llevado a la boda de la hija de mi vecina Teresa, unos zapatos de tacón bajo pero elegantes, y me maquillé como no lo hacía desde el funeral de Eloy. Me recogí el pelo en un moño bajo, me puse los pendientes de perlas pequeñas que me habían regalado por mi primera comunión, y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era el amparo invisible de las últimas semanas. Era alguien que tenía propósito, que tenía fuerza, que había decidido recuperar su dignidad. Fui directamente al despacho del abogado que don Fernando me había recomendado. Se llamaba Jorge Mendoza, un hombre de unos 50 años con el pelo entrecano y una sonrisa profesional pero cálida. Su oficina estaba en la Gran Vía, en un edificio moderno con ventanales que daban a toda la ciudad. Señora Guillén, me saludó después de revisar todos los documentos que le había llevado. Entiendo su situación y, francamente, tiene usted todo el derecho legal de proceder como considere oportuno. Me explicó los pasos que podía seguir. Podía rescindir los contratos de alquiler con un preaviso de 2 meses. Podía reclamar las mensualidades que se habían cobrado por debajo del precio de mercado. Podía, incluso, iniciar acciones legales por el engaño al que había sido sometida. Pero antes de tomar cualquier decisión, me aconsejó: le recomiendo que lo piense bien. Son procesos que pueden ser emocionalmente muy duros, especialmente cuando involucran a la familia. Señor Mendoza, le dije, mirándolo directamente a los ojos, durante 8 años he sido emocionalmente muy dura conmigo misma para evitarles molestias a ellos. Creo que ya es hora de que sean ellos quienes se preocupen por las consecuencias de sus actos. Ese mismo día redactamos 3 cartas. Una para Lucía y Marcos, comunicándoles la rescisión del contrato de alquiler del piso. Otra para la galería, informando del incremento del alquiler comercial a precio de mercado.
y una tercera, dirigida a la señora Rosario. Esta última carta era personal. No tenía validez legal, pero tenía algo mucho más poderoso. Tenía verdad. Estimada señora Rosario, escribí a mano, con mi mejor letra de maestra jubilada. Tal vez le interese saber que el collar que luce con tanto orgullo fue el regalo de bodas que mi marido me hizo hace 47 años. 3 perlas, una por cada año que esperó para poder casarse conmigo. Lo guardé durante décadas como el tesoro más preciado que tenía de nuestra vida juntos. Su nuera se lo llevó de mi casa sin mi permiso mientras yo estaba distraída, y se lo regaló a usted presentándolo como un gesto generoso. Incluí una copia de una foto de mi boda, donde aparecía luciendo el collar, y otra foto de la factura original del joyero de Toledo. No le escribo para pedirle que me lo devuelva, continué. Le escribo para que sepa que cada vez que se lo ponga, está llevando el dolor de una madre traicionada por su propia hija, que esas perlas no fueron compradas con cariño hacia usted, sino robadas del amor que yo tuve hacia mi marido. Espero que, conociendo esta historia, el collar le siga pareciendo tan hermoso como antes. Al reverso de la foto de mi boda escribí una sola frase: lo que no se honra se pierde. El miércoles por la tarde, cuando ya había enviado todas las cartas, me permití algo que no hacía desde la muerte de Eloy. Me senté en el sillón del salón, me serví una copita del coñac que guardaba para las visitas que nunca venían, y me puse a escuchar música. Puse el disco de Rocío Jurado que tanto me gustaba, cerré los ojos, y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad. Todavía no. Era algo más profundo. Era la sensación de haber recuperado el respeto hacia mí misma. El jueves sonó el timbre a las 5 de la tarde. Era Lucía, pero no estaba sola. Había venido con Marcos y con mi nieto, David, de 8 años. Los vi, desde la ventana antes de decidir si abría o no. Lucía lloraba. Marcos caminaba nervioso de un lado a otro. El niño jugaba con su consola, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Abrí la puerta. Mamá. Lucía se abalanzó hacia mí con los ojos hinchados de llorar. Por favor, no nos hagas esto. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos? ¿A pagar un alquiler de mercado? Me quedé en el umbral de la puerta, sin invitarlos a pasar. Lucía, durante 8 años yo me las arreglé con 640 euros de pensión, creyendo que no tenía más. Vosotros tendréis que arreglároslas con vuestros sueldos, sabiendo que tenéis trabajo y salud. ¡Pero el niño!, gritó, señalando a David. Piensa en tu nieto. Miré a mi nieto jugando con un aparato electrónico que costaba más de lo que yo gastaba en comida en 3 meses. Llevaba zapatillas de marca, ropa de diseño, y tenía esa expresión aburrida de los niños que han tenido siempre todo lo que han querido, sin esforzarse por conseguirlo. David, le dije, arrodillándome para ponerme a su altura. ¿Tú sabes? ¿Quién soy yo? El niño levantó la mirada de la consola por primera vez. ¿Eres mi abuela? ¿Y sabes cuándo fue la última vez que me visitaste por tu propia cuenta? ¿Sin que tus padres te trajeran porque necesitaban algo de mí? David me miró confundido. Era una pregunta demasiado complicada para un niño de 8 años, pero no demasiado complicada para los adultos que lo habían educado para verme como un mueble más de su vida. David, continué, cuando tú tenías la edad que tienes ahora, yo me gastaba mi pensión entera en comprarte regalos de cumpleaños. Cuando estabas enfermo, yo era quien cuidaba de ti para que tus padres pudieran trabajar. Cuando necesitabais dinero para el colegio, para las excursiones, para las clases extraescolares, yo vendía mis cosas para dároslo. El niño me miraba con esa atención que solo prestan los niños cuando un adulto les está contando algo importante. Y ahora resulta que tu abuela no es una pobre vieja que vive de la caridad. Tu abuela es la dueña de la casa donde vives y del sitio donde trabaja tu papá. Y durante 8 años, tus padres me han mentido para que yo no supiera que tenía dinero propio. David, vete a jugar al parque, le dijo Marcos nervioso, dándole unas monedas. Los adultos tenemos que hablar. Pero David no se movió. Por primera vez en su vida su abuela le estaba hablando como a una persona mayor, y él parecía entender que algo importante estaba pasando. No, le dije a Marcos. David tiene derecho a saber qué tipo de personas son sus padres, y vosotros tenéis que explicarle por qué vais a tener que cambiaros de casa. Lucía se derrumbó completamente. Mamá, por favor, te pedimos perdón. Devuélvenos el collar. Haz lo que quieras, pero no nos quites la casa. El collar, dije muy despacio. Se lo habéis regalado a la señora Rosario. Pedídselo a ella. No podemos hacer eso. Se va a enterar de todo. Va a saber que te lo robamos. Exacto, respondí. Se va a enterar de todo.
Y vosotros vais a tener que vivir con las consecuencias de lo que habéis hecho. Cerré la puerta. Por primera vez en 8 años. Cerré la puerta de mi casa a mi propia hija. Y por primera vez en 8 años, me sentí en paz. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi teléfono no dejaba de sonar. Primero Lucía, luego Marcos, después incluso algunos de sus amigos que se habían enterado de la situación y llamaban para mediar en lo que ellos consideraban un malentendido familiar. Señora Amparo, me decía Carmen, la esposa de uno de los socios de Marcos. Estoy segura de que esto se puede arreglar. Lucía está destrozada. No ha parado de llorar en 3 días. Carmen. Le respondí con una tranquilidad que me sorprendía incluso a mí. Durante 8 años yo me acosté, llorando muchas noches. Nadie me llamó entonces para consolarme. Desconecté el teléfono fijo y puse el móvil en silencio. Necesitaba silencio para pensar, para procesar lo que estaba pasando, para acostumbrarme a esta nueva versión de mí, misma que había emergido de las cenizas de mi humillación. El viernes por la mañana, mientras regaba mis geranios en el balcón, vi un coche familiar aparcado frente al portal. Era el BMW negro de Marcos, pero no bajaba nadie. Se quedaron ahí durante más de 1 hora, esperando, como si creyeran que la paciencia iba a doblegar mi decisión. Desde mi ventana podía ver a Lucía en el asiento del copiloto, hablando por teléfono, gesticulando desesperadamente. Marcos fumaba un cigarrillo tras otro, cosa que no había hecho desde que nació David. El niño jugaba en el asiento trasero, inconsciente del drama que se desarrollaba a su alrededor. No bajé a abrir. Por primera vez en mi vida como madre, no acudí corriendo cuando mi hija me necesitaba. Esa tarde, Teresa subió a casa con cara de preocupación. Amparo, ¿qué está pasando? He visto a Lucía llorando en el portal durante horas. ¿Os habéis peleado? Teresa era mi vecina desde hacía 15 años. Una mujer buena que siempre se había preocupado por mí, especialmente después de que enviudara. Le tenía confianza, pero no sabía si estaba preparada para contarle toda la verdad. Digamos que he descubierto algunas cosas sobre mi familia que no me han gustado nada. ¿Cosas muy graves? Me quedé un momento en silencio, sirviendo el té en las tazas buenas que reservaba para las visitas especiales. Teresa, ¿tú qué harías si descubrieras que las personas que más quieres en el mundo te han estado engañando durante años? ¿Que te han estado robando no solo dinero, sino dignidad? Teresa dejó la taza sobre el platillo con un tintinear suave. ¿Te han robado dinero? Algo así. Pero lo del dinero es lo de menos. Me han robado 8 años, sintiéndome inútil, 8 años creyendo que era una carga para ellos, 8 años pidiendo perdón por existir. Le conté todo, desde el collar hasta el descubrimiento de las propiedades, desde la humillación de la cena hasta las mentiras mantenidas durante casi 1 década. Teresa me escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. Dios mío, Amparo, no tenía ni idea de que... Se quedó callada, como buscando las palabras adecuadas. ¿Y qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho hace años. Respetarme a mí misma. El sábado por la noche sonó el timbre a las 11. Era muy tarde para visitas, pero reconocí inmediatamente los 3 toques cortos de Lucía. Esta vez venía sola. Cuando abrí la puerta, me di cuenta de que no la había visto así desde que era adolescente. Tenía el pelo sucio, los ojos hinchados, y llevaba la misma ropa que 3 días antes. Parecía haber envejecido 10 años en 1 semana. «Mamá», me dijo con voz ronca, «no he venido a pedirte nada. He venido a contarte la verdad». La dejé pasar porque algo en su tono me dijo que esta vez era diferente. Se sentó en el sofá del salón, en el mismo lugar donde se sentaba cuando era niña, y me contaba los problemas del colegio. «Tienes razón en todo», comenzó, sin mirarme a los ojos. «En todo, mamá. Hemos sido unos hijos de puta contigo». Nunca la había oído decir palabrotas tan crudas. Lucía siempre había tenido cuidado con el lenguaje, especialmente delante de mí. Cuando murió papá y el notario nos explicó lo de las propiedades, yo pensé que te lo íbamos a contar inmediatamente. Pero Marcos me convenció de que era mejor esperar. ¿Esperar a qué? A que te acostumbraras a vivir con menos dinero. Él decía que si te enterabas de que tenías tanto patrimonio, te volverías exigente, caprichosa, que querrías controlar nuestras vidas. Cada palabra era como una bofetada. Durante 8 años mi propia hija había creído que yo era el tipo de persona que usaría el dinero para manipular a mi familia. Al principio eran solo unos meses, continuó. Íbamos a arreglar el papeleo de la galería y después te contaríamos todo. Pero cuando vimos lo bien que funcionaba el negocio, lo cómoda que era nuestra vida, decidisteis que era mejor que siguiera siendo pobre.
Decidimos que era mejor para todos. Tú parecías contenta con tu rutina sencilla. Nosotros podíamos darte algunos caprichos de vez en cuando sin arruinarnos. El niño tenía estabilidad. ¿Caprichos? La interrumpí. ¿Llamabas caprichos? ¿A pagarme una cena de vez en cuando con mi propio dinero? Lucía se tapó la cara con las manos. Lo sé, mamá. Suena horrible cuando lo dices así, pero en aquel momento nos parecía práctico. ¿Y el collar? ¿También era práctico? ¿Robarme el collar? Aquí Lucía se derrumbó completamente. Comenzó a llorar con esos sollozos profundos que salen desde el alma, los mismos que tenía cuando era pequeña y se había portado muy mal. El collar fue idea mía, confesó entre lágrimas. Rosario llevaba meses haciendo comentarios sobre que nunca le regalábamos nada personal, nada que tuviera historia. Decía que las otras nueras de sus amigas les regalaban joyas de familia, recuerdos con valor sentimental. ¿Y decidiste regalarle el mío? Pensé que no te ibas a dar cuenta, que llevaba tanto tiempo guardado que ni te acordarías de él. Y que si te preguntabas, te diría que se había perdido en alguna mudanza o algo así. Pero me di cuenta. Sí, te diste cuenta y yo no supe qué hacer. Tenía miedo de decirte la verdad porque sabía que entonces descubrirías todo lo demás. Y tenía miedo de pedírselo de vuelta a Rosario porque tendrías que explicarle que se lo habías robado a tu madre. Sí. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Yo la miraba llorar. Y por primera vez en semanas no sentí el impulso automático de consolarla. No era crueldad. Era una especie de distanciamiento emocional, como si estuviera observando el sufrimiento de una extraña. ¿Sabes lo que más me duele, Lucía? Le dije finalmente. Levantó la cabeza para mirarme. No es el dinero. Ni siquiera es el collar. Es que durante 8 años me habéis hecho sentir como si fuera una molestia. Como si mis sentimientos no importaran. Como si yo no mereciera. La verdad porque era demasiado vieja, demasiado simple, demasiado poco importante para entender las cosas de adultos. Mamá, me habéis tratado como a una niña tonta a la que hay que proteger de la realidad. Pero la realidad era que vosotros os estabais aprovechando de mí. Lo siento, susurró. Lo siento tanto, mamá. Si pudiéramos volver atrás, pero no podéis. Y yo tampoco puedo deshacer 8 años sintiéndome inútil cuando tenía el poder de cambiar mi vida en cualquier momento. Lucía se quedó allí sentada hasta muy tarde, llorando y pidiendo perdón. Por primera vez, su dolor me parecía genuino, su arrepentimiento real. Pero también por primera vez, eso no fue suficiente para hacerme cambiar de opinión. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? Me preguntó antes de irse. Sí, le dije. Vais a devolver mi collar. Vais a buscar otro piso. Vais a pagar el alquiler comercial que corresponde por la galería. Y vais a aprender a tratarme con respeto. Y si hacemos todo eso, ¿podremos seguir siendo familia? La miré durante un largo momento. Esa mujer de 42 años que lloraba en mi sofá seguía siendo mi hija, pero ya no era la misma hija que había conocido toda mi vida. Y yo ya no era la misma madre que había sido durante casi 7 décadas. No lo sé, Lucía, le dije con honestidad total. Sinceramente, no lo sé. Cuando se fue, me quedé despierta hasta muy tarde, sentada junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, no lloré. Había algo liberador en haber dicho toda la verdad, en haber puesto límites claros, en haber dejado de proteger los sentimientos de personas que no habían protegido los míos. Al día siguiente era domingo. Domingo 15 de noviembre. Exactamente un mes después de que Lucía viniera a robarme el collar. Pero esta vez, cuando me desperté, no me levanté pensando en si sonaría el teléfono o si tendría visitas. Me levanté pensando en qué quería hacer yo con mi día. Por primera vez en 8 años, yo era la protagonista de mi propia vida. El lunes por la mañana, por primera vez en décadas, me desperté sin prisa. No tenía que preparar desayuno para nadie más que para mí. No tenía que planificar el día en función de posibles visitas o llamadas. No tenía que fingir que estaba bien cuando no lo estaba. Me preparé un café cortado, pero esta vez usé la cafetera buena que tenía guardada en el armario alto de la cocina, la que había sido regalo de bodas y que solo sacaba para las visitas importantes. Ese día decidí que yo era suficientemente importante para usarla. Me senté en la mesa de la cocina con mi café y el periódico, pero no para leer las noticias, para buscar algo que llevaba años sin mirar, los anuncios de actividades para personas mayores, cursos de pintura, talleres de escritura, clases de baile, clubs de lectura. Durante 8 años había vivido como si mi vida hubiera terminado cuando murió Eloy,
como si a los 69 años solo me quedara esperar pacientemente a que mis hijos me incluyeran de vez en cuando en sus planes importantes. Pero ahora, con el descubrimiento de mi independencia económica, se había abierto ante mí un mundo de posibilidades que había olvidado que existían. Marqué el teléfono del Centro Cultural del barrio. Buenos días. Me gustaría información sobre los talleres para personas mayores. Por supuesto, me respondió una voz joven y entusiasta. Tenemos muchas opciones. ¿En qué estaría interesada? Durante los siguientes 20 minutos anoté horarios, precios, fechas de inicio. Taller de escritura autobiográfica los martes por la tarde. Clases de pintura al óleo los jueves por la mañana. Club de lectura los viernes. Excursiones culturales los fines de semana. Por más. Primera vez en años, mi agenda iba a estar llena por elección propia, no por obligaciones familiares. Esa tarde me arreglé y salí a pasear por el centro de Zaragoza. No tenía ningún recado que hacer, ninguna cita médica, ningún trámite urgente. Simplemente quería caminar por mi ciudad y redescubrirla con ojos nuevos. Entré en tiendas que nunca había pisado porque me parecían demasiado caras. Me probé ropa que nunca me había atrevido a comprar porque creía que a mi edad ya no tenía sentido. Me senté en una cafetería elegante de la Plaza de España y pedí un chocolate con churros sin mirar el precio. Por primera vez en 8 años, no estaba contando monedas. Mientras saboreaba el chocolate, observé a las personas que pasaban por la plaza, familias con niños, parejas jóvenes, grupos de amigas de mi edad que reían y charlaban animadamente. Me di cuenta de que durante todos estos años había estado mirando el mundo como si fuera una película en la que yo no tenía papel protagonista. Pero esa tarde, sentada en esa terraza con mi chocolate caro y mi ropa nueva, me sentí parte del mundo otra vez. El miércoles por la mañana sonó el timbre. Mi primer impulso fue no abrir, porque había aprendido a valorar mi tranquilidad. Pero algo me hizo levantarme del sofá donde estaba leyendo una novela que hacía meses que quería leer. Era la señora Rosario. Estaba sola, vestida con un abrigo gris que la hacía parecer más pequeña y vulnerable de lo que la recordaba. En sus manos llevaba una bolsita de terciopelo azul marino. «Amparo», me dijo sin su habitual altivez. «¿Podemos hablar un momento?» La hice pasar al salón. Se sentó en el borde del sofá, como si no estuviera segura de merecer estar cómoda. «He recibido tu carta», comenzó, sacando la bolsita de terciopelo y colocándola sobre la mesa de centro. «Y he traído esto». Abrí la bolsita. Dentro estaba mi collar. Las 3 perlas brillaban como siempre habían brillado, pero algo había cambiado. Ya no las veía como símbolos de pérdida, sino como supervivientes de una batalla que finalmente había ganado. «No sabía que era tuyo», continuó Rosario. «Lucía me dijo que era una reliquia familiar que quería regalarme para agradecerme todo lo que había hecho por ellos». «¿Y le creíste?» «¿Por qué no iba a creerle? Era mi nuera. Se suponía que podía confiar en ella». Había algo en su tono que me hizo entender que ella también había sido una víctima en esta historia, aunque de una manera diferente. «¿Cuánto tiempo hace que sospechabas que algo no encajaba?» Rosario suspiró profundamente. «En realidad, desde el día de la cena. Cuando te vi entrar y noté cómo te quedaste mirando el collar, había algo en tu expresión que no me dejó dormir tranquila esa noche. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque no quería creer que mi hijo estuviera casado con una ladrona. Y porque no quería admitir que yo había estado luciendo algo robado durante semanas». Nos quedamos en silencio un momento. Era extraño estar ahí, sentadas las dos, víctimas de los mismos engaños, procesando la misma traición desde perspectivas diferentes. «¿Sabes lo de las propiedades?», le pregunté. Rosario asintió lentamente. «Marcos me lo contó todo anoche. Estaba destrozado. Dice que nunca quisieron hacerte daño, que solo querían protegerte». «¿Protegerme de qué? ¿De saber que tenía derecho a ser respetada?» «No lo sé, Amparo. Sinceramente no lo entiendo. Si yo fuera tú, no sé si podría perdonar algo así». Me puse el collar. Hacía semanas que no me lo ponía, y el peso familiar de las perlas contra mi cuello me produjo una sensación extraña, como si una parte de mí que había estado perdida hubiera regresado finalmente a casa. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó Rosario. «Vivir», le respondí sin dudar. «Por primera vez en 8 años voy a vivir para mí. ¿Y ellos? Lucía y Marcos tendrán que aprender a vivir con las consecuencias de sus mentiras». Rosario se levantó para irse. En la puerta se volvió hacia mí. «Amparo, lo que han hecho contigo es imperdonable. Pero David te quiere de verdad. Es solo un niño. Si alguna vez quieres verlo, sin ellos de por medio, yo puedo arreglarlo». Era la primera vez que alguien me ofrecía algo sin pedirme nada a cambio.
La primera vez que alguien reconocía que yo tenía derecho a tener una relación con mi nieto independiente de las manipulaciones de sus padres. Gracias, Rosario, le dije, y lo dije de corazón. Cuando se fue, me quedé un rato sentada en el sofá, tocando las perlas del collar. Ya no eran solo un recuerdo de Eloy. Ahora eran también un símbolo de mi recuperada dignidad. El jueves por la tarde fui a mi primera clase de pintura. El aula estaba en un edificio del siglo XVII, reconvertido en centro cultural, con techos altos y ventanas que daban a un patio interior lleno de naranjos. Había 12 mujeres, todas alrededor de mi edad, todas con sus propias historias escritas, en las arrugas de sus rostros y la postura de sus hombros. Hoy vamos a pintar algo que represente un nuevo comienzo, nos dijo Clara, la profesora, una mujer de unos 40 años con las manos manchadas de pintura y una sonrisa contagiosa. Miré el lienzo en blanco que tenía delante, y por primera vez en meses, supe exactamente qué quería crear. Pinté un amanecer. No uno cualquiera, sino el amanecer que había visto desde mi ventana el día después de cerrarle la puerta a Lucía. Los colores naranjas y rosas extendiéndose por un cielo que había estado gris durante demasiado tiempo. Mientras pintaba, escuchaba las conversaciones de mis compañeras. María había vuelto a estudiar después de que sus hijos se independizaran. Carmen había montado un pequeño negocio de repostería casera. Pilar había empezado a viajar sola por primera vez en su vida. Todas eran mujeres que habían decidido que su vida no había terminado cuando cambiaron las circunstancias, que habían elegido reinventarse en lugar de resignarse. Por primera vez en años me sentí parte de una comunidad de iguales. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, una cena que había elegido, comprado y preparado, pensando únicamente en mis propios gustos, sonó el teléfono. Era David, mi nieto. Abuela, ¿por qué papá y mamá están tan tristes? Su vocecita me llegó directa al corazón. Durante semanas había estado tan concentrada en mi dolor que había olvidado que él también era víctima de las decisiones de sus padres. Porque han hecho cosas que no estaban bien, David. Y ahora tienen que aprender a hacerlo mejor. ¿Tú ya no nos quieres? La pregunta me partió el alma. Un niño de 8 años no tenía por qué cargar con las consecuencias de la codicia y la manipulación de los adultos. Yo te quiero a ti, David. Siempre te voy a querer. Pero tengo que cuidarme a mí misma, y eso significa que ya no voy a permitir que la gente me trate mal. ¿Puedo ir a visitarte? Solo yo, sin papá y mamá. Por supuesto que puedes. Cuando quieras. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación. David era inocente en todo esto. No tenía por qué pagar por los errores de sus padres. Pero tampoco podía seguir siendo la abuela que daba todo sin recibir respeto a cambio. Tendría que aprender, como yo estaba aprendiendo, a establecer límites sanos, a querer sin permitir que se aprovecharan de mi amor. Esa noche, antes de mí me senté a acostarme, me miré al espejo del dormitorio. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había abierto la puerta 3 semanas atrás, cuando Lucía vino a robar mi collar. Esta mujer tenía los ojos más brillantes, la espalda más recta, la sonrisa más auténtica. Esta mujer había recuperado su poder, y recién estaba empezando a descubrir todo lo que podía hacer con él. 6 meses después de aquel domingo gris cuando descubrí el robo del collar, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Era un sábado de abril, y el sol entraba por las ventanas de mi nuevo proyecto, un pequeño local en la calle del Coso que había decidido convertir en algo especial. No era solo una inversión inmobiliaria, era mi declaración de independencia. Había puesto un letrero, discreto en la puerta. Espacio Amparo. Centro de apoyo para mujeres mayores. Dentro había creado un ambiente cálido y acogedor. Sofás cómodos, estanterías llenas de libros, una pequeña cocina donde preparaba té y café para las mujeres que venían a buscar orientación, compañía o simplemente un lugar donde sentirse valoradas. 3 tardes a la semana organizaba talleres, no solo de manualidades o cocina como esperaba la gente, también de finanzas personales, derechos legales, autoestima y algo que había llamado Redescubriendo tu valor. Sesiones donde las mujeres hablaban de sus sueños postergados y hacían planes para hacerlos realidad. Carmen, una de mis compañeras del taller de pintura, había sido la primera en llegar. Su marido había muerto el año anterior, y sus hijos habían decidido por ella que debía vender la casa familiar y mudarse a un apartamento más pequeño para su comodidad. Carmen sabía que no era comodidad lo que buscaban, sino quedarse con la herencia mientras ella aún vivía. ¿Cómo lo hiciste, Amparo? Me había preguntado durante nuestra primera conversación. ¿Cómo encontraste el valor para plantarte? No lo encontré, le había respondido con honestidad.
Me lo robaron tan completamente que no tuve más opción que recuperarlo. Ahora, Carmen estaba sentada en uno de los sillones del centro, ayudando a María José, una mujer de 74 años cuyos hijos querían internarla en una residencia para quedarse con su pensión. Carmen le explicaba sus derechos, le daba el teléfono de mi abogado, le aseguraba que no estaba loca por querer seguir viviendo en su propia casa. Yo estaba en la pequeña cocina, preparando una bandeja de té, cuando sonó la campanilla de 1900, la puerta. Levanté la vista y mi corazón se detuvo por un segundo. Era Lucía. No la había visto desde aquella noche de confesiones 6 meses atrás. Se veía diferente, más delgada, con ojeras profundas, vestida con ropa que reconocí como de temporadas anteriores. El aire de superioridad que había cultivado durante años había desaparecido por completo. «Hola, mamá», me dijo con voz insegura. Las conversaciones del centro se detuvieron. Carmen me miró con expresión protectora, lista para intervenir si era necesario. Durante estos meses, estas mujeres se habían convertido en mi nueva familia, en mi tribu de guerreras que se cuidaban mutuamente. «Lucía», la saludé sin abandonar mi tarea. «¿Qué necesitas?» «Necesito hablar contigo». A solas. Miré a Carmen y a las demás mujeres. Ellas entendieron la mirada y comenzaron a recoger sus cosas. «Nos vamos, Amparo», dijo Carmen, apretándome el brazo al pasar. «Pero sabes que si nos necesitas, estamos a una llamada». Cuando se fueron, Lucía y yo nos quedamos solas en el local. Ella miraba alrededor con curiosidad y algo que parecía sorpresa. «¿Esto es tuyo?», preguntó. «Sí. Lo compré hace 3 meses y lo abrí hace 1. ¿Un negocio?» «No es un negocio, Lucía. Es un lugar donde las mujeres como yo podemos recordar que tenemos valor». Lucía se sentó en el sofá donde minutos antes había estado María José contando cómo sus hijos la trataban como si fuera senil porque se había olvidado de pagar una factura. «Mamá, he venido a decirte que tenías razón. En todo». «No», respondí. Durante 6 meses había aprendido que el silencio podía ser más poderoso que las palabras. Marcos y yo nos hemos separado. Esta noticia me sorprendió, pero no tanto como me habría sorprendido 6 meses atrás. La mujer que era ahora entendía que las mentiras y las traiciones tenían consecuencias que iban más allá de las víctimas directas. ¿Cuándo? Hace 2 meses. Resulta que yo no era la única a quien le estaba mintiendo. Tenía deudas que yo no conocía, compromisos económicos que había hecho a mis espaldas. Cuando tuvimos que dejar el piso y buscar algo más barato, cuando la galería tuvo que cerrar porque no podía pagar el alquiler real, todo salió a la luz. Se quedó callada un momento, retorciendo un pañuelo de papel entre los dedos. Ahora, vivo sola con David en un apartamento pequeño cerca de la estación. Trabajo en una oficina de seguros. Gano menos de la mitad de lo que ganaba con la galería. ¿Y David cómo está? Confundido, enfadado. Me pregunta constantemente cuándo va a poder venir a verte otra vez. Esta era la parte que más me dolía. Durante estos meses, David me había llamado varias veces, pero yo había mantenido las distancias. No por rencor hacia él, sino porque necesitaba estar segura de que cuando restableciera esa relación, sería en mis términos, sin manipulaciones de por medio. «Puede venir cuando quiera», le dije, «pero sin chantajes emocionales, sin usar su cariño para conseguir cosas de mí. No quiero nada de ti, mamá». «¿Nada? Bueno, sí quiero algo. Quiero tu perdón. Y quiero aprender a ser una hija de la que puedas sentirte orgullosa». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no me conmovieron automáticamente como habrían hecho antes. Había aprendido que las lágrimas podían ser genuinas, sin ser suficientes. «Lucía, durante 42 años, fuiste una hija de la que me sentía orgullosa. Luego, durante 8 años, fuiste una extraña que vivía en el cuerpo de mi hija y me trataba como si no mereciera respeto. Lo sé. El perdón no es algo que se pida y se recibe como un regalo de Navidad. Es algo que se gana, día a día, con acciones constantes». Lucía asintió, secándose las lágrimas. «¿Qué tengo que hacer?» «Para empezar, ser honesta. Conmigo y contigo misma. Dejar de hacer cosas esperando recompensas. Y entender que yo ya no soy la madre que necesita tu aprobación para sentirse completa». Le serví una taza de té, el mismo ritual que había hecho con decenas de mujeres durante los últimos meses. «Háblame del collar», le dije. «¿Qué quieres saber?» «La verdad. Toda la verdad. Sin excusas ni justificaciones». Lucía respiró hondo. «Lo vi en tu armario cuando vine a buscar la manta. Estaba ahí, en esa caja de madera, envuelto en el paño negro. Y pensé que llevabas tanto tiempo sin usarlo que ni te acordarías de él.
Pensé que podría regalárselo a Rosario y que nunca lo sabrías. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese collar en particular? Porque sabía que era especial, porque sabía que tenía historia, y porque quería impresionar a mi suegra con algo que pareciera una reliquia familiar importante. ¿Querías impresionarla con mi dolor? No lo veía así entonces, mamá. Ahora sí. Ahora entiendo que te robé mucho más que un collar. Te robé la memoria de papá. Te robé el derecho a decidir qué hacer con tus recuerdos. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. El tráfico de la calle del Coso creaba un murmullo constante que llenaba los espacios entre nuestras palabras. ¿Sabes lo que he aprendido en estos meses, Lucía? ¿Qué? Que el amor verdadero no es dar todo sin recibir nada. Es establecer límites que protejan la dignidad de todas las personas involucradas. ¿Significa eso que podemos intentarlo otra vez? La miré durante un largo momento. Esta mujer de 42 años que tenía delante era mi hija, pero también era una desconocida que tendría que ganarse el derecho a formar parte de mi nueva vida. Podemos intentarlo, le dije finalmente. Pero va a ser diferente. Yo soy diferente. ¿Cómo de diferente? Me levanté y fui hasta la pared donde tenía colgadas las fotos de las actividades del centro. Mujeres sonriendo en excursiones, celebrando cumpleaños, abrazándose después, de talleres donde habían compartido sus secretos más profundos. Esta es mi vida ahora, Lucía. Este lugar, estas mujeres, estos proyectos. Ya no estoy esperando a que tú me incluyas en la tuya. Tengo la mía propia. Lucía se acercó a mirar las fotos. Se ven felices, comentó. Lo son. Hemos aprendido a valorarnos a nosotras mismas. ¿Puedo conocerlas algún día? Si demuestras que las vas a respetar, sí. Esa tarde, después de que Lucía se fuera, me quedé sola en el centro ordenando las sillas y limpiando las tazas de té. Mientras trabajaba, reflexionaba sobre la conversación. No sabía si mi hija y yo podríamos reconstruir nuestra relación. No sabía si ella era capaz de mantener los cambios que prometía. No sabía si yo podría volver a confiar en ella completamente. Pero por primera vez en meses, sabía que eso estaba bien. Que no tenía que saberlo todo. Que no tenía que arreglar todo. Que podía permitir que las cosas se desarrollaran naturalmente, sin forzar resultados, sin sacrificar mi bienestar por mantener una paz falsa. Al cerrar la puerta del centro esa noche, miré hacia atrás y sonreí. En 6 meses había creado algo hermoso a partir de las cenizas de mi humillación. Había convertido mi dolor en un lugar donde otras mujeres podían encontrar esperanza. El collar de mi boda colgaba alrededor de mi cuello, pero ya no era solo un símbolo del pasado. Era también un recordatorio del presente, de mi valor, de mi fuerza, de mi derecho a ser tratada con dignidad. Caminé hacia la parada del autobús con paso firme, la cabeza alta, y el corazón lleno de una paz que había tardado 69 años en encontrar. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando a que alguien más decidiera si era suficientemente valiosa para ser amada. Finalmente, había aprendido a amarme a mí misma. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te ha llegado al corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.